de la primera carta de Pablo a los Corintios, vamos a leer allí cómo el apóstol Pablo da instrucciones de lo que debe suceder en la iglesia cuando estamos bajo esa toma del Espíritu, bajo esa acción del Espíritu. Una de las cosas que el apóstol dice es que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Da indicaciones y dice cuándo hablar lenguas, cuándo callar. ¿Sí? Si no hay intérprete, ¿para qué hablarlas? Prefiero hablar una palabra con el entendimiento cuando estamos hablando de la reunión que 1000 en lenguas. ¿Por qué? Porque si hablo en lenguas y nadie interpreta y nadie sabe, el entendimiento queda pues frustrado. No hay comprensión de lo que está pasando, pero una palabra con el entendimiento es así, penetra y llega. Dios no quiere que nuestro entendimiento quede frustrado, todo lo contrario. Dios quiere que a través del entendimiento seamos edificados. Pero eso es harina de otro costal. Lo vamos a mirar en otro estudio bíblico en la medida que vayamos avanzando en este libro de los Hechos. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Lo que quiere decir es las naciones que se conocían y con las cuales se relacionaban, ¿verdad? Lo que estaba bajo su influencia, a su alcance. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. No debe olvidar usted que se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, una de las grandes fiestas en Israel. Gente había venido de todas partes para celebrar en Jerusalén la fiesta de Pentecostés. Les dije que se celebraba 50 días después de la Pascua. Además, debo decir que esta fiesta de Pentecostés fue llamada de diferentes formas. No nos confundamos con los nombres distintos. Se está hablando de la misma fiesta. Pentecostés se le llamó también fiesta de la cosecha. Se le llamó también el día de las primicias y en alguna ocasión se le llamó la fiesta de las semanas. Cuando usted lea en el Antiguo Testamento la fiesta de las semanas o la fiesta o día de las primicias o usted lea sobre la fiesta de la cosecha, sepa que se está hablando de lo mismo. Comenzaba la cosecha, se entregaban las primicias, eran las fiestas de las semanas. Comenzaba la primera semana. Recuerde que 50 días después de la Pascua, que fue sábado, ya es domingo y domingo es el primer día de la semana. Así es que era la fiesta de las semanas. Moraban allí gente de todas partes, de muchos lugares. Y cuando hizo este estruendo, versículo 6, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Cómo no van a estar confusos? No sopla el viento, pero hace un ruido como si estuviese soplando el viento. Imagínese usted escuchando ahora el zumbido violento del viento ahí en la sala de su casa sin que vea nada, sin que sienta nada en su cuerpo, sin que esté pasando ningún movimiento. Es una acción soberana del Espíritu Santo. Ellos estaban atónitos, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, no solo lo del estruendo. El estruendo los trajo. Ahora, la confusión era grande porque estos hombres sencillos estaban hablando en distintas lenguas. Les dije ya que la gente había llegado de distintos puntos de la tierra, de distintos países, de distintas naciones, cada uno con su lengua vernácula, con su lengua natal, con su lenguaje natal, nativo. Además de eso, hablaban arameo, la mayoría hablaban griego, podían comunicarse en el idioma que hablaban los judíos, pero Dios decidió darle distintos idiomas a los hermanos y la gente comenzó a oírlos hablar en distintas lenguas. Una de las preguntas que recibí fue si el milagro fue en la boca de los que hablaban o si el milagro ocurrió en el oído de los que oían. No, claramente indica que cada uno estaba hablando distintos idiomas, así es que el milagro no ocurrió en el oído, no fue del oyente, fue del que hablaba. Los llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar
en otras lenguas, no a escuchar los otros en otras lenguas, sino a hablar en otras lenguas. Sigamos leyendo, versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que y los que habitamos en Macedonia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, por todos lados, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. La palabra prosélitos. Prosélitos son gentiles, personas no judías que abrazaron la religión judía y decidieron seguir los ritos judíos. Se hicieron judíos por religión, aunque no eran judíos por nacionalidad, no eran judíos por raza ni por etnia, eran judíos por religión. Ellos abrazaron. Esos eran los prosélitos. Cretenses y árabes habían allí. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Griegos, árabes, gente del Asia Menor, de distintos países estaban allí. Desde Mesopotamia, ¿cuántos? Desde el Tigris, del Éufrates. Había gente de todas partes, de cada nación, y cada nación con una lengua distinta. Los escuchaban hablar esa lengua. Eso es un milagro extraordinario. Es un milagro maravilloso lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué estaban hablando? Allí dice, las maravillas de Dios. Las lenguas no son para hablar acerca de nosotros mismos. Las lenguas son para hablar las maravillas de Dios. Cuando usted escuche a alguien hablar en lenguas, sepa que el tal está hablando las maravillas de Dios. Si el mensaje interpretado no revela la gloria de Dios, las maravillas de Dios, algo no está andando del todo bien. Regularmente, una persona que habla lengua va a honrar a Dios, va a glorificar a Dios. Ese es el propósito. El propósito aquí no es honrar a los hombres, sino a Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos. Versículo 12, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Déjeme hacer una pausita aquí para tomar un poquito de este té. ¿Qué quiere decir esto? La gran pregunta, ¿de qué se trata? ¿Qué quiere decir esto que está sucediendo? Cuando la gente ve a los hermanos que están bajo esa impresión del Espíritu Santo y ocurren lenguas y ocurren llantos y otros ríen y otros aplauden y glorifican a Dios, más de uno mira a la distancia y pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué le está pasando a esta gente? Y a esa pregunta, ¿qué quiere decir esto del versículo 12? Más adelante, Pedro va a contestar. Vamos a seguir leyendo. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, esto es, están borrachos, están bebidos. Otra vez eso sigue sucediendo hoy. La gente está emocionada, adorando al Señor, alabando a Dios, y hay quien dice, están borrachos, pero no estaban borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, fíjese que Pedro se puso en pie con los 11, para aquellos que creían que Matías no debía ser contado entre los apóstoles, está siendo contado. Matías está allí, es uno de los 12. Pedro más los 11 son 12. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Recuerde que el judío comenzaba a contar el día desde las 6 de la tarde. La hora tercera sería 6 más 3, 9. Son las 9 de la mañana, la hora tercera del día. No son las 3 de la mañana, son las 9 de la mañana, hora tercera del día.
Y a las 9 de la mañana dice Pedro, no es tiempo para estar